José y Josefina tienen 10 años. No recuerdan lo que dicen los abuelos y los papás sobre épocas mejores, cuando la economía no estaba así de mal y las personas del alto poder no estaban peleadas unas con otras en las calles y en las salas en donde se toman decisiones importantes para ver si se podían quedar con una tajada más grande del pastel. Josefina y José miran desde su ventana y no pueden imaginar un tiempo en el que el país no era tan corrupto, donde no se sentía miedo en las calles y el toque de queda no marcaba la hora en que los que ahora mandan imponen su ley de miedo. A Josefina y José no les tocaron esos tiempos de gloria. A ellos solamente les tocó un cambio de gobierno que no recuerdan y donde, como hoy, algunos estuvieron de acuerdo y otros no tanto. A Josefina y José solo les tocó una nación polarizada donde los mismos compatriotas se agreden en las calles por sus diferentes posturas ideológicas. Los abuelos les cuentan a Josefina y José de fenómenos naturales de los cuales, gracias a Dios, salieron vivos. Y también les cuentan de cómo se logró la independencia y la libertad, ahora perdida en parte por los retenes armados de los que controlan los caminos. Los papás también les relatan eventos naturales donde sintieron que Dios los acompañó. Pero Josefina y José solo recuerdan algo como cuando tenían más o menos 3 añitos. Sus pensamientos y memorias son muy difusas, así que no están seguros. Para ellos, esos cuentos son solamente grandes hazañas del pasado, cuentos y nada más. Lo que José y Josefina ven el día de hoy es solamente que los gobernantes se enriquecen ilícitamente vendiendo a su nación y que los habitantes de los mismos territorios se inmiscuyen en cuestiones inmorales, una devastación del tejido social, un clima de inseguridad, incertidumbre y miedo. Y Josefina y José miran hasta los líderes religiosos dedicándose únicamente a llenarse los bolsillos. José y Josefina solamente ven a sus padres llorar por las noches con el temor de que el alimento no les alcance. José y Josefina son tan solo niños, viviendo una infancia muy difícil, entrando a la pubertad, en una familia de escasos recursos que habitan en un país llamado Israel, en el siglo 8 antes de Cristo, durante la ocupación asiria, encarando esa transición y con los recuerdos de generaciones pasadas de las grandes maravillas que hizo Dios y que a ellos no les tocó vivir. O José y Josefina son tan solo niños viviendo una infancia muy difícil, entrando a la pubertad en una familia de escasos recursos que habita en un país llamado México, en el siglo XXI. Durante la transición del régimen político, encarando ese suceso y con los recuerdos de generaciones pasadas de las grandes formas en las que Dios lo sustentó ante fenómenos naturales como los terremotos que recordamos en el mes de septiembre y que a ellos no les tocó vivir. José y Josefina podrían ser cualquier peque que anda por allí jugando entre los barrios peligrosos, entre los cárteles de la delincuencia, entre los tratados corruptos, entre la escasez socioeconómica y la violencia intrafamiliar. Josefina y José podrían ser solamente personajes ficticios que habitaron la misma tierra del profeta Miqueas que leímos el día de hoy y del profeta Isaías, que vivieron al mismo tiempo, fueron contemporáneos y se influenciaron el uno al otro. O José y Josefina podríamos ser tú y yo, a quienes nos tocó vivir un México muy diferente del de nuestros padres, pero lastimosamente parecido.
y a todos los Josés y a todas las Josefinas de todas las épocas, Dios nos dice lo mismo de forma perfectamente individualizada y específica. A todos el día de hoy, a los que somos Josés y Josefinas, Dios nos recuerda lo que le recordó a su pueblo por medio del profeta Miqueas. Abran su Biblia, por favor. Miqueas 6. Leímos los versículos 6 al 8. Y antes de que llegáramos al versículo 6 al 8, los primeros 5 versículos, Dios le recuerda al pueblo de Israel por medio del profeta Miqueas, y en resumen, Dios le dice al pueblo de Israel: quiero que recuerden una sola vez, un solo momento en el que yo les haya hecho daño a propósito, en el que yo les haya hecho mal a propósito. Díganme uno solo. Y los atrevidos de Israel comienzan a pensar y no encuentran ninguno. Y Dios les dice: ¿no hay ninguno? Es porque yo los amo. Es porque desde siempre los amo y quiero que hoy recuerden ese amor para poder amar a los otros. Y cuando escucharon esas palabras, los del pueblo de Israel comenzaron a hacer lo que vimos en los versículos 6 y 7. Se quieren salir por la fácil, por la tangente, y empiezan a decir: bueno, ¿cuántos holocaustos debemos hacer? ¿Cuántos sacrificios de animales tenemos que hacer para compensarlo y estar a mano? Diríamos el día de hoy: ¿a cuántos cultos tengo que asistir? ¿A cuántas veladas? ¿A cuántos tiempos de alabanza? ¿Cuántos ayunos? ¿Cuántos estudios? ¿Cuántas conferencias de distrito? Y si son a nivel conferencial o nacionales, valen más puntos. ¿Cuántos tengo que hacer? Para que estemos a cuentas, Dios. Porque estas personas, si se fijan ahí en el versículo 7, estaban dispuestos a dar miles o 10,000 de litros de aceite y dar incluso a sus propios hijos. Pero no estaban dispuestos a dar nada de su propia vida y su propio corazón, de ellos mismos. Y entonces el profeta Miqueas los mira y les dice: Dios ya les ha dicho lo que quiere de ustedes. 3 cosas: que actúen justamente, que amen con misericordia y compasión a los demás, y que sean humildes delante de Dios. Y si Dios les está pidiendo eso, es porque no lo estaban haciendo. En el país de los Josés y las Josefinas de aquella época, las víctimas no eran tomadas en cuenta y era muy difícil acceder a la impartición de justicia por igual. Eso en el país de Josefina y José. Era muy difícil, no había justicia, y en el diario vivir la gente actuaba injustamente. En el país de Josefina y José, la gente no miraba con compasión y con amor a los demás y habían dejado de sentir el dolor del otro. En el país de aquella Josefina y José, de repente se enteraban que había un descabezado y uno le decía al otro: yo vi un video peor. Yo vi uno más fuerte. Yo no vi más tremendo. Mira, déjate lo enseño. No sentían el dolor del otro. No había empatía, no abundaba, y cada cual acarreaba agua para su propio molino y dejaba de lado el sentir de los demás. En el país de José y de Josefina de aquella época, la gente actuaba como si no hubiera un Dios. ¿Por qué? Porque no tenían un orden ético, porque no seguían la ley, porque no seguían las reglas básicas de convivencia, porque se había vuelto una carnicería terrible. Bendito sea Dios que no vivimos en el país de Josefina y José. ¿O sí? Podría decirse que aquel país era un conglomerado, un conjunto de ciudades destruidas y derrumbadas. Y por eso el profeta Miqueas los llama a hacer revolución desde la fe. Revolución desde la fe. Y dejar que el aliento divino de Dios les infunda inspiración para su época tan difícil y su contexto histórico-social
tan complicado. Y a la voz del profeta Miqueas se une la voz del profeta Isaías. Y Isaías ve también esta ruina que hay en las ciudades y les dice, abran por favor, abran la Biblia, en Isaías 61. Y allí en Isaías 61, el profeta Isaías se une a esta voz. En el versículo 4, ¿lo pueden leer conmigo? ¿Qué dice? Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Quiénes? Josefina y José, tú y yo, ellos. Y hay otra traducción que me parece aún más imponente, que es la que está en sus boletines. Vean la portada de su boletín. ¿Qué dice el versículo que está allí? A ver, todos juntitos, 1, 2, 3. Reconstruirán las ciudades destruidas y las resucitará. La Nueva Traducción Viviente es lo que dice. ¿Y cómo se logra eso? Dice Isaías en el capítulo 61, versículos 1 al 3, proclamando y haciendo realidad el año de la gracia del Señor, el año del jubileo. ¿Qué cosa era el año del jubileo? Cada 49 años en Israel se proclamaba un año en el cual se liberaban los cautivos, se perdonaban todas las deudas y cada cual se reconciliaba con todos. Y eso traía bienestar y paz y cohesión y fuerza a la estructura social. Imagínense que el día de hoy le dijéramos a los dueños de Coppel y de Electra, cada cierto tiempo, todos los que te deben, no te deben nada. ¿Qué nos dirían? Sáquense por allá, ya merito, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos mueve el día de hoy es el capital, el dinero. Y este año que se proclamaba significaba que Dios de la misma manera nos perdona a todos. Alguna vez un pastor dijo, es que esta profecía solo se aplica para Jesús. No, naranjas, eso no es cierto. Cuando el profeta Isaías dijo esto, lo dijo primeramente de sí mismo y dijo, yo fui enviado a proclamar el año agradable del Señor. Y después en Lucas 4, Jesucristo lo retoma para él mismo. Y hoy, 15 de septiembre de 2024, a quien le toca retomarlo es, dígalo, a mí. A quien le toca retomarlo es a mí. A mí me toca retomarlo. Y cuando leemos estas profecías tenemos que verlas como una misión de vida. Somos llamados a predicar, somos llamados a encarnar las buenas nuevas, dice Isaías. Y buenas nuevas significa buenas noticias. Y buenas noticias en griego, todos ustedes saben griego, por lo menos una palabra en griego. Buenas noticias en griego se dice evangelio. Eso es el evangelio. Somos enviados a encarnar el evangelio, que no es otro sino encarnar la buena voluntad de Dios en Cristo para con la humanidad. Ese año de gracia en donde el perdón es gratis, en donde el amor es gratis, en donde ser buena persona no cuesta nada. No había 1 kilo de buena persona en la tienda como para que lo compraras el día de hoy y te comportaras como buen ciudadano, como buen mexicano, tan solo el día de hoy, porque era gratis, porque es gratis, porque no necesitas ir a la tienda a comprar 1 kilo. Puedes tenerlo el día de hoy disponible gratis. Ese amor para poder consolar a los enlutados. Ese orden para que a los afligidos, dice Isaías, se les dé gloria en lugar de ceniza, se les dé gozo en lugar de luto, se les dé alegría en lugar de un espíritu angustiado. ¿Y cuántas cosas no angustian a nuestro país el día de hoy? Podemos hacer ahorita una cadenita y que cada quien diga una cosa que angustia al país el día de hoy y no acabaríamos, nos faltarían congregantes. Tendríamos que traer a toda la conferencia anual, tendríamos que traer a toda la iglesia metodista de todo el país, a todos los hermanos de otras denominaciones y no acabábamos.
Y por eso Dios manda que el evangelio que vivamos no sea otro, decía Juan Wesley, sino un evangelio social, para libertar a los cautivos, para dar buenas noticias a los abatidos, para vendar a los quebrantados y para hacer árboles de justicia que cobijen y que den sombra a otras personas. Porque así como el Israel de Josefina y José de aquellas épocas estaba enfermo, hoy miramos a nuestro México lindo y querido, a nuestro México hermoso, y lo vemos también enfermo, adolece de muchas cosas. Pero dicen Miqueas e Isaías, la medicina solo proviene de Dios y la pone en tus manos para que tú puedas compartir esa medicina con los demás. Y he elegido los nombres de José y Josefina no nada más porque sí. En hebreo, estos nombres vienen de la frase Yosef, que significa Dios añadirá. Eso es lo que significa ser un José y una Josefina. Ser alguien que añade a este país, ser alguien que suma, ser alguien que agrega, pero no dolencias, no enfermedades. Es alguien que trae salud, es alguien que añade el amor de Dios, es alguien que agrega ese ingrediente que le falta a la sociedad, que es la gracia de nuestro Señor. El Señor te dio un sentido, el Señor te dio en tus manos la medicina, la puso para que tú puedas ayudar a sanar esta nación. Todos amamos a México, ¿cierto? ¿O hay aquí alguien que diga, yo soy anarquista, yo no vivo en este país, yo vivo en este país, pero mi misión es destruir a este país? ¿Hay alguien que sea totalmente antisistema, antipaís, que odie la nacionalidad mexicana? ¿Amas a México? ¿Tienes algo que agradecerle a México? ¿Algo te ha dado este país para que tú puedas agradecerle a Dios por eso? ¿Amén? Entonces vamos a dedicarnos a sanar esta nación, porque el Señor nos lo ha mandado. Este país tan mermado, este país tan enfermo, el Señor nos ha puesto una misión. ¡Oh, hombre! Ya te ha dicho el Señor lo que Él quiere de ti. Que ames misericordia, que actúes con justicia y que le des a este país también, así como este país te ha dado a ti. Que viva México, hermanas y hermanos. Que viva este país tan hermoso y que viva también esa fe que tenemos en Cristo para que se encarne y se vuelva una realidad. Cada una de ustedes, cada uno de ustedes son esas luces de esperanza que el Señor ha dado, son esas manos de sanidad que el Señor ha traído y podemos, desde lo que hacemos cotidianamente, construir y sanar a esta nación. Para eso vinimos aquí y por eso no nacimos en otro país y nacimos en este lugar, porque el Señor quiere que sanemos a México. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Bendito Padre, gracias, Señor, porque hoy tú nos recuerdas en la Escritura la labor que tenemos, Señor, como hijas e hijos tuyos, Señor, para poder trabajar en favor de esta tierra hermosa, Señor. Hoy, Señor, tú tocas nuestro corazón y nos recuerdas, Padre, que podemos añadir algo, Señor, a este país, que podemos traer algo, Señor, a este México hermoso, que podemos, Señor, contribuir, Señor, y no solamente en la cuestión material, Señor, en ese capital humano, en ese recurso humano, en esa situación, Señor, que tanto ha hecho falta, que nos toquemos el corazón, que veamos a las personas que padecen, que veamos a aquellos que están sufriendo, que veamos, Señor, la manera en la que podemos, Señor, contribuir a esta patria hermosa en la cual tú nos has puesto. Nos has dado fe, Señor, y nos has constituido como tus hijas y como tus hijos. Y nos has dado este hermoso lugar, Señor, para poder adorarte. Este templo maravilloso, Señor, que por generaciones ha servido, Señor, para invocar tu nombre, para que nosotros podamos hacer algo también en favor de este país, Señor. Gracias, porque este lugar no solamente ha sido un refugio, sino que también ha sido un semillero de nuevas ideas, de nuevas intenciones, de planes, de proyectos. Y tú quieres, Señor, que nuestra labor, Señor, en pro de nuestra comunidad, de nuestra nación, siga hacia adelante. Y aunque parezca pequeño lo que podemos hacer,
En tu reino, Señor, nada es pequeño, porque de esa manera, Señor, tú enalteces también, Señor, a los que te enaltecen, y tú haces crecer, Señor, las semillas que ponemos en ti, Señor. Aquí están nuestras vidas para servirte. Aquí estamos nosotros, Señor, y nuestras manos. Que tu sanidad descienda de lo alto a través de nuestras vidas. Heme aquí, envíame a mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.